Bueno, pues empezamos. El capítulo 3 de las moradas cuartas, que habla principalmente de la oración de recogimiento, que es la primicia de la oración mística. El padre Tomás Álvarez, que es el que más sabe de todas estas cosas, recomienda que antes de empezar a leer este último capítulo de las moradas cuartas, es el último capítulo de las moradas cuartas, después ya empiezan las quintas, él aconseja que hagamos una pausa, que nos detengamos un momento. Porque desde las primeras líneas del capítulo, si lo leéis despacio, la santa, bueno, nos vamos a dar cuenta enseguida de que la santa da, como si dijéramos, un paso atrás. Ella venía hablando en los capítulos anteriores de la oración de quietud, ¿no? Bien, pues cuando llega aquí, al empezar este capítulo 3, hace ella misma un parón y da un paso atrás. La oración de quietud nos venía diciendo la santa que es una manera de oración que se apodera de la voluntad, que se expande en ella como si fuera una especie de... no sé qué palabra utilizar. Como una infusión, es que a mí lo de la infusión me suenan las pisadas. Pero sí, es el Espíritu Santo el que infunde. Sí, luego es una infusión o una efusión, como queramos decir, de amor infuso, de un amor que le viene al alma dado, que no lo procura ella misma, y que en definitiva sirve de pórtico de entrada en el espacio misterioso que es la experiencia de Dios, el amor infuso. De esto nos venía hablando la santa en los capítulos 1 y 2 de las moradas cuartas, ¿no? Por decirlo así como muy en síntesis. Bueno, pues ahora el paso atrás consiste en que nos va a hablar de la oración de recogimiento, que ya no es una oración mística. Propiamente la oración de recogimiento es activa, o sea, la iniciativa parte del alma, mientras que la oración de quietud, la iniciativa parte de Dios. Pero Santa Teresa, habla de un recogimiento que es al mismo tiempo activo, o sea, que parte del alma, pero luego al mismo tiempo tiene un matiz de oración infusa, es recibido también. Y es un recogimiento que, como si dijéramos, está ahí un poco entre el recogimiento activo que teníamos hasta ahora y la quietud, que ya hemos visto que es la primera oración infusa. Bueno, pues este recogimiento del que ella habla es una cosa que no está ni en un sitio ni en el otro, que está ahí como en el medio, ¿no? Es un recogimiento que es infuso, cuando el recogimiento normalmente es activo, parte de la iniciativa de nosotros. Pero Santa Teresa va, yo no voy a decir que se lo inventé ella, pero sí, bueno, nos empieza a hablar de un recogimiento infuso, o sea, que es una cosa intermedia. Este recogimiento infuso normalmente precede a la oración de quietud, y no solamente la precede, sino que de alguna manera nos empuja hacia la oración de quietud. Las potencias del alma, que si os acordáis son memoria, entendimiento y voluntad, se recogen como atraídas, polarizadas por la presencia de Dios en lo más hondo del espíritu, de la propia alma. Entonces, para que la voluntad se aquiete y goce, en amor sucede esto. La voluntad se queda tranquila, disfruta de un amor que es recibido y se sabe de alguna manera misteriosa, es que aquí estamos siempre en lo del misterio, entonces intentar expresarlo es muy complicado. Pero la voluntad sabe, es consciente de estar en la presencia y el amor de Dios.
Y claro, el padre Tomás Álvarez pregunta y nos pregunta y hace que nos preguntemos todos, bueno, ¿y por qué ahora de pronto esta inversión de planos y otra vez dar un paso atrás y ya llevamos 2 capítulos hablando de la oración de quietud? ¿No hubiera sido más normal que la Santa hubiera empezado la exposición de las moradas cuartas por aquí y no por la oración de quietud para ahora dar un paso atrás hacia esta oración de recogimiento interior? En realidad no será este recogimiento infuso, no activo, la verdadera puerta de entrada a la experiencia mística en vez de la oración de quietud. Pues el padre Tomás Álvarez dice una cosa que no tiene nada de mística, sino de puro sentido común. Dice, pues sí, efectivamente parece ser que la Santa Madre se ha colado y lo que pone en el 3er capítulo tenía que haber puesto en el primero y lo he puesto en el 3er. Entonces el padre Tomás dice, hay que tener en cuenta el trajín y el ajetreo que vivía la Santa Madre cuando redacta estas páginas. Entonces, sinceramente, se le coló. Escribió lo primero, escribió lo segundo, aquí no había Word para cortapega y cambiar el texto de sitio. Como más ahora, uy, esto queda aquí una chapuza, lo tenía que haber metido antes, coges, copias y pegas donde tú quieres y desplazas el resto del texto. La Santa escribió con pluma de ave y en papel normal y corriente y tenía ya un montón escrito cuando se dio cuenta que se le había olvidado una cosa. Y entonces la escribió. Así de sencilla y normal es la explicación. Se le coló, se dio cuenta de que se le había olvidado algo y lo metió donde se acordó. Menos mal que se acordó ahí, no se acordó en la morada séptima, ¿no? Porque hubiera sido más catastrófico. De repente dijo, zambomba, si llevo 2 capítulos aquí hablando de la oración de quietud y no he hablado del recogimiento infuso. Y entonces, pues lo metió. Dice el padre Tomás Álvarez que nos acordemos de cuando ella dice, válgame Dios en lo que me he metido cuando he iniciado el capítulo anterior. Ella escribe sobre la marcha y sufre el impacto cotidiano de lo que vive. Eso nos pasa a todos, ¿eh? Uno escribe según su estado de ánimo, según lo que le está pasando. Cuando uno está más tranquilo, escribe más sosegadamente, repasa mejor el texto y pone más cuidado. Y cuando uno escribe a toda mecha porque se le acaba el tiempo y porque tiene que terminar el texto, pues si no llega, pues lo dice, mira, lo mando y ya está. Después de que lo has mandado al día siguiente ves un montón de ratas, pero bueno, pues que la vida misma es así, ¿no? Y si nos pasa a nosotras ahora, a ella le pasa igual. Y hay una cosa que le ha afectado profundamente a la hora de escribir las moradas a partir de aquí, que fue la muerte del nuncio Ormaneto. Cuando a la Santa se le muere el nuncio Ormaneto, medio mundo se le cae encima. O sea, empieza a tener problemas serios con la reforma, con los frailes, con los obispos, con el nuevo nuncio, y esa preocupación y esa zozobra, pues de alguna manera influye en la redacción de lo que está escribiendo. Si a eso le añadimos que lo que está escribiendo no es moco de pavo y no es de fácil redacción y de fácil explicación, pues hay que comprender las lagunas, el lapsus que ha tenido, incluso que a veces vuelva sobre las cosas, repita ideas. Ella era una mujer de carne y hueso y las cosas le afectaban como a cualquiera. La muerte del nuncio Ormaneto pues le ha trastocado todas las piezas de su vida de fundadora. La libertad y el apoyo que tenía hasta entonces desaparece y empieza claramente una persecución despiadada y sin tregua a las descalzas y a los descalzos por parte del nuevo nuncio Felipe Sega y los padres calzados. Y lo mismo que trastorna toda su tarea de fundadora, pues influye en el orden temático de su exposición. Esto no quiere decir, entendamos bien, que la Santa Madre no tuviera las ideas claras. Tiene las ideas clarísimas. De hecho, poco antes de un año de que suceda esto de la muerte de Ormaneto y de que redacte esto, sabéis que la mayor parte de las moradas, gran parte lo escribió en Sevilla, y de hecho en Sevilla se conserva el autógrafo de las moradas en un precioso relicario, ¿no?
las Carmelitas Descalzas de Sevilla. Bueno, pues un poco más de un año antes de la muerte de Ormaneto, ella había esquematizado para los señores inquisidores de Sevilla todo lo que nos va a referir en las moradas, todo el esquema de los grados de oración mística que ahora mismo está explicando extensamente en el libro. Y allí, en Sevilla, ante la Inquisición, enumeró en orden perfecto las 7 moradas y los grados de oración. Primera oración sobrenatural, mística, el recogimiento interior. De este recogimiento viene una inquietud interior muy regalada. De esta suele proceder un sueño que llaman de las potencias. Esto lo podemos leer perfectamente en la relación número 5. Y ese esquema primero, súper resumido, lo hizo de cara a la Inquisición sevillana. Y allí lo expuso. Y quedó libre de todo cargo, que eso ya fue un milagro en vida, porque de la Inquisición prácticamente nadie quedaba libre, ¿no? Mínimo pasaban una temporada de varios años en la cárcel, suponiendo que no les quemaran vivos y demás, ¿vale? Entonces ella pasó por un juicio, por un tribunal, pero no pasó por la cárcel ni le pasó nada más. Y eso ya es un no pequeño milagro. Bueno, y justamente el mismo orden que enumera en esta relación 5 es el orden que va a establecer aquí, pese a los desconciertos y los contratiempos que la hacen viajar de Toledo a Madrid y Segovia y luego de Segovia a Ávila. Hay 2 planos en el capítulo, ¿vale? Lo primero que tenemos que hacer es leer detenidamente, con calma, el epígrafe del capítulo, el título del capítulo. Y ahí ya percibimos que en el capítulo hay 2 planos, ¿vale? Después de exponer el tema de la oración de recogimiento entre los números 1 y 7 del capítulo, la autora vuelve sobre los efectos de la oración de quietud entre los números 8 y 14. Son 2 temas diversos y 2 temas muy importantes. Y ahora los entendemos bien. Ocupan los extremos de este momento de las moradas cuartas. El ingreso y el desenlace de la primera tentativa, del primer experimento, de la primera prueba de oración mística. Se entra en ella por el recogimiento que unifica, que ordena y pacifica las potencias en su centro y soporte, que es lo interior del alma. Y al término de esta primera jornada de camino místico, los efectos son tales que al orante se le empieza a cambiar la vida. Comienza a tener, esto es un poco gordo, pero es verdad, la psicología y el aliento teologal del profeta que ha entrado en la órbita de Dios. Si os acordáis, el libro de la vida es una tesis del valor transformante de la oración. Ella, con los 4 grados de oración, demuestra que la oración transforma la vida de la persona en su raíz. Bueno, pues aquí, en este último capítulo de las moradas cuartas, ella vuelve a explicar lo mismo y vuelve a demostrar una vez más su tesis. Llega un momento, a partir de aquí, en que empieza a suceder en la persona lo que se llama inversión psicológica, una verdadera metanoia, una verdadera conversión íntima. Cambia la mentalidad de la persona. Se realiza una verdadera revolución en el interior de la persona. Lo que la persona prioriza es lo que el mundo desprecia, ¿no? Y lo que la persona menosprecia es lo que el mundo aprecia o pone en primer lugar. A partir de aquí, el alma entra en una situación absolutamente teologal. Se hace como si dijéramos a la mentalidad de Dios, al modo de Dios, ¿no? Le importa lo que Dios importa y le da igual lo que a Dios le da igual. Esto, si alguna vez tenéis ocasión, está muy bien explicado en el libro del padre María Eugenio,
quiero ver a Dios, hay un capítulo que se titula así precisamente, la inversión psicológica, en el que de verdad la persona da totalmente la vuelta. Es lo más contrario a la naturaleza humana por la acción directa del Espíritu Santo en el alma. No a la naturaleza humana, no es pecado nada, sino a lo que el pecado dejó en la naturaleza humana. Nos dejó unos vicios, son los vicios capitales, y la acción del Espíritu Santo en el alma empieza a cambiar el alma de raíz, a transformarla, volvemos a la unión transformante total y absoluta, pero esa transformación se inicia al final de las monadas cuartas y ya en las monadas quintas, cuando se llega a la unión de la voluntad, ya hay una transformación notable, que es la santidad, ¿no? Y esto es por acción mística, por acción del Espíritu Santo. Por nosotros mismos no podemos hacerlo. Sin el Espíritu Santo no se puede hacer. El padre Tomás Álvarez formula aquí una opinión suya personal, que es muy respetable. Yo admiro mucho al padre Tomás y sigo diciendo que es el mejor teresianista de todos los tiempos, ¿no? Pero bueno, esta es la opinión de él, que os la voy a leer, os la voy a compartir. Respetable, pero de él, ¿no? La Santa Madre, dice el padre Tomás, hubiera hecho muy bien en reservar este segundo tema para un capítulo nuevo. Ella lo puso todo en el tercer capítulo de las monadas cuartas y el padre Tomás considera que hubiera sido mejor que hubiera habido un capítulo cuarto de las monadas cuartas con una cosa aparte. Porque los números 8 a 14 es un tema totalmente distinto de los números 1 al 7. Y de hecho él se atiene a ello, se atiene a este planteamiento cuando hace su exposición de las moradas. Dedica un capítulo de su libro a la primera parte del capítulo tercero de las moradas cuartas y otro capítulo de su libro a la segunda parte del tercer capítulo de las moradas cuartas, ¿no? De momento vamos a seguir solo con la oración de recogimiento y dejamos para más adelante el estudio del cambio y de los efectos del cambio, la metanoia profunda que se obra en el alma y que la Santa nos refiere en los números 8 y 14. Y entonces nos centramos en la primera parte, en el recogimiento, en ese recogimiento pasivo del que nos habla la Santa. Recogimiento es una palabra que se utilizaba mucho entre los espirituales y los escritores coetáneos de la Santa, los de su tiempo. Es una palabra que expone una corriente de espiritualidad o quizás, por mejor decirlo, la orientación de toda la espiritualidad del siglo XVI, de la época en que ella vivió. Es una convocatoria a lo interior, que diría San Agustín, hacia adentro, o si lo pusiéramos en boca de Erasmo, el gran humanista, Erasmo de Rotterdam, sería un cristianismo interior, un cristianismo ad intra. Entre los más eximios representantes del recogimiento figuran algunos aludidos por la misma Santa Madre en este capítulo. Fray Pedro de Alcántara, el Padre Granada, los franciscanos Bernardino de Laredo y Bernabé de Palma, y sobre todo el también franciscano Francisco de Osuna, que tanto influyó en ella. Cuando Teresa a sus 23 años lee el tercer abecedario y tiene por primera vez noticia de esto que el padre Osuna llama oración de recogimiento. Ella nos lo cuenta, si lo recordáis, en el libro de la vida, Vida 4:7. Dice: me dio aquel tío mío un libro, llámase Tercer Abecedario, que trata de enseñar oración de recogimiento. No sabía yo cómo recogerme y así holguéme mucho con él y determinéme a seguir aquel camino con todas mis fuerzas.
Ya tenemos a la Santa Madre con 23 años y su palabra mágica. Determinéme. Me determiné. Aquel camino al que ella hace alusión era la oración de recogimiento. En este libro de Osuna, como en los libros de Laredo y de Palma, este camino tenía una técnica y un vocabulario propios. Bueno, con las técnicas no digo, pero con los vocabularios y a veces eso tinta. Porque cada autor tiene su palabrilla y hay que entender, ¿no? Yo, por ejemplo, a mí me costó mucho, cuando empecé con la Santa Madre, entender algunos términos. Y cuando ya fui aprendiendo algunos términos de la Santa Madre y fui entendiendo de qué iba el festejo, me puse a leer a San Juan de la Cruz, que utiliza otros términos distintos. Y dije, bueno, vale, aquí esto es como aprender idiomas, ¿no? Y luego ya te pones a leer a Santa Teresita y esa ya, entre que era otra época, otra mentalidad, era francesa, no sé qué, y luego las traducciones que también dejan mucho que desear, pues otros términos. Y si lees a Sor Isabel, que tendría que ser similar, porque también es francesa y en la misma época, pues tampoco, otros términos. Entonces llega un momento que dices, bueno, aquí cada uno escribe lo que le da gana, no lo que le da gana, entenderme, pero cada uno tiene sus términos, su vocabulario, y entender a cada autor espiritual, pues implica primero cogerle el truco y después contextualizarse en lo que está diciendo. Y eso pues requiere un esfuerzo. Bueno, pues la oración de recogimiento es quizás de todas las cosas que yo he leído en la vida lo más variable, porque cada autor la cuenta de una manera y con unas palabras, unos términos propios. La Santa Madre, en estas técnicas, en estos vocabularios propios, habla como que el alma entra dentro de sí, o también dice, o sube sobre sí. Luego también dice, o que procure no pensar nada y se esté atenta a ver qué obra el Señor en el alma. Esto lo dice los números 2 y los números 4. Yo lo de no pensar nada, os prometo que nunca lo he logrado. A mí no pensar nada me suena a encefalograma plano, entonces no, y no me parece que sea una cosa muy sana. Ella lo explica así. Luego, por otro lado, lees a Santa Teresita que dice que no recuerda haber estado más de 3 minutos sin pensar en Dios. Digo, a ver, ¿en qué quedamos? Bueno, en no pensar nada, yo más bien pienso que la Santa Madre, me lo he leído muchas veces y me lo he pensado muchas veces, a qué se referirá, porque yo no soy capaz de estar sin pensar nada, aunque sean las musarañas, pero ya estoy pensando en las musarañas, o sea, tengo que pensar algo, a no ser que de verdad, no es el caso, a no ser que de verdad el Espíritu Santo irrumpa de tal manera que te arrebate en éxtasis, entonces claro, ya nadie puede pensar nada. Pero de no ser un éxtasis declarado y descarado, la actividad del cerebro permanece ahí, no piensa cosas, aunque no sea más que pensar, qué frío hace, o qué gris está aquello. O sea, es que pensar es inevitable, por lo menos esta es mi experiencia. Igual si estoy diciendo alguna borrada, pues que me corrijan los entendidos. Pero yo he intentado no pensar nada y no soy capaz, o sea, no puedo. Otra cosa es que yo creo que cuando ella habla de ese no pensar nada, se dispone a, o sea, se refiere a que nos dispongamos a esa acción del espíritu para que sea el espíritu el que tome la iniciativa, que no te propongas pensar algo concreto, ¿no? Pero claro, por no proponerte pensar algo concreto, mi experiencia es que es muy arriesgado porque acabas pensando en los gamusinos que pasan por las patuecas. O sea, si no piensas algo concreto, acabas pensando cualquier cosa peregrina. Vamos, esa es mi experiencia. Pero claro, yo no soy ninguna experta, yo digo lo que dice la Santa Madre, pero que hay cosas... El alma entra dentro de sí. Bueno, eso ya más o menos lo pillo. Ahora, sube sobre sí, ya lo pillo menos. Procure no pensar nada, para mí, misión imposible. Con esto no estoy discutiendo a Santa Teresa que lo que haya dicho esté bien dicho, sino que yo no llego. Y luego dice, que se esté atenta a ver qué obra el Señor en el alma. Eso ya lo entiendo mejor. A ver qué va haciendo Él en mi alma. Pero otra cosa es que percibas algo y lo puedas comprender o lo puedas expresar, ¿no? Bueno, la cosa es que Él haga y le dejemos hacer. Lo bueno de todo esto
que ya lo citan los números 2 y 4, ¿no? Y a continuación dice, y a mí me consuela, dice, nada de este vocabulario, dice, con este lenguaje no sabré yo aclarar nada. O sea, y entonces empieza por rechazar la técnica de no pensar nada, para poner la mente en blanco en espera de la iluminación interior. Yo lo de poner la mente en blanco, siempre hay colores, algo blanco, no. Y, repito, y la Santa Madre lo corrobora, que es peligroso, porque puede uno entrar en una especie de tontería pseudomística que no es sana, ¿no? La Santa siempre tiene dos cosas de todo esto: la inclinación a la propia interioridad, entrar dentro de nosotros, como dice San Agustín, y tener conciencia de que estamos habitados por Dios, ¿no? De que Dios está dentro. Todo dice en el número 3. Y utiliza la palabra recogimiento, recogerse, en línea con el símbolo de todo el libro, ¿no? Recogerse es entrar dentro del castillo del alma. Pero tampoco se ata a las palabras. Ella no se complica la vida excesivamente. Es muy flexible y muy libre. Ella, vamos, yo no me imagino a la Santa Madre una hora elaborando una frase antes de escribirla. Entonces el cuerpo no tiene tiempo, tanta tontería, ¿no? Según le viene, ella tiene una inteligencia viva, ágil, según le viene, expresa. No está ahí elaborando ni limando palabras, ¿no? Para eso luego estaban los censores, que, bueno, los pobres era su trabajo y daban bastante la chapa. Y utiliza el término recogimiento con mucha libertad y con mucha flexibilidad. En concreto, en este momento de las moradas, al recogimiento le confiere un significado técnico. Para ella el recogimiento es un grado concreto de la oración, entre muchos otros grados de oración y muchas otras formas de oración mística. Y empezamos por aclarar esta situación de léxico, esta situación de palabras. En el libro de la vida, cuando ella habla de recogimiento y quietud, en bloque, las dos cosas juntas, recogimiento y quietud, no las separa. Para ella, en el libro de la vida, recogimiento y quietud son el primer grado de oración mística, o la segunda agua del huerto. Teresa no trata de separarlos o de distinguir el recogimiento de la quietud. Van en bloque. Aquí ya sí, en las moradas sí. Pero en el libro de la vida todavía no. Y en el mismo contexto habla de quietud y de recogimiento del alma. Y de este primer recogimiento y quietud, por ejemplo, en Vida 15.1, y luego también podéis mirar Vida 15.4 y Vida 23.17. Ahí continuamente habla de recogimiento y quietud, sin separarlos, como si fueran exactamente la misma cosa. Claro que esto sucedió 10 años antes. Luego ella ya va hilando más fino, tiene más experiencia y va cambiando el uso que hace de las palabras según las circunstancias y según el libro. En el camino de perfección, y es que yo un poco después, no es que un poco después, pero sí en otras circunstancias, cuando habla de oración de recogimiento, es algo así como el desenlace normal de la meditación. Ella considera que cuando estamos meditando, acabamos, si meditamos bien, en oración de recogimiento. Como si fuera una especie de pausa o de momento de oración contemplativo que llega suavemente al orante después de la meditación y que es anterior a la oración mística. O sea, es como si dijéramos
un poco de oración mística intermitente, pero en modo light. La introducción, lo previo. Eso es cuando ella habla de oración de recogimiento en el camino, que esto lo podemos ver sobre todo en los capítulos 26, 27, 28 y 29 del camino. Ahora de la oración de recogimiento, ¿vale? Y ahora, cuando llega a las moradas cuartas del castillo, se esfuerza por precisar y por dar valor técnico al vocablo. Recogimiento y quietud de la voluntad que introducen a la voluntad en el banquete del amor. Pero los dos, recogimiento y quietud, son ya obra infusa de Dios en el orante. El principio, el balbuceo de la oración mística, por decirlo de alguna manera, de las primerísimas experiencias místicas. Pero con todo y con mucho, en la pluma de Santa Teresa, las palabras recogimiento y oración de recogimiento van a seguir usándose. Ella las va a seguir usando. Y no siempre de la misma manera. Según el contexto de la que escriba, les da un significado u otro. Ella va a seguir utilizando estas palabras para expresar todo el abanico de posibles maneras de interiorización, místicas y no místicas. Por ejemplo, incluso llega a hablar de los grados más altos de oración con esta palabra, con la palabra recogimiento. Por ejemplo, en Vida 31:13, ella dice: ¿estos grandes recogimientos o arrobamientos? No, son arrobamientos, de verdad, son éxtasis. Pero le da igual que en un momento dado los llama recogimientos. Por eso digo que las palabras hay que ver en qué contexto ella las escribe, porque ella no se complicaba mucho la vida, ¿sabes? O sea, le salió recogimientos y arrobamientos y se quedó tan a gusto, lo escribió así, punto final, no le dio más vueltas, ¿no? Y por ejemplo, en Vida 38:43 dice: dióme un gran recogimiento. No le dio un gran recogimiento, fue un éxtasis. En el que luego el Señor le dijo, y lo de la belleza de Dios, pues no, mentira, de recogimiento nada. Fue un éxtasis en toda regla. Y también en Vida 38:6 dice: solo mirar el cielo recoge mi alma. No sé exactamente a qué se refiere ahora mismo porque no me acuerdo, ¿no? Pero vamos, mirar el cielo no creo que fuera propiamente lo que le recogiera, le llevara a la interioridad. Me imagino que se referiría a otra cosa, ¿no? En Vida 38:6. ¿Qué quiero decir con esto? Que para ella la palabra recogimiento es una palabra con un montón de sentidos en función del momento y del contexto. Y esto a la hora de leer a la Santa tenemos que tenerlo claro, porque si no podemos hacernos un lío de la pera y no entender nada. Dentro de este gran marco del recogimiento interiorizante, en las moradas cuartas nos va a hablar de este momento delicado en que el alma empieza a experimentar la presencia divina y la acción del alma y la acción de Dios dentro del alma, introduciéndole al orante suavemente en el recogimiento místico. Dios empieza a actuar y empieza a empujar el alma al recogimiento místico. Y esto ya no lo hace el alma, lo empieza a hacer Dios. ¿En qué consiste esa gracia de oración? Pues vamos a ver, seguimos la explicación de la Santa. ¿Qué es oración de recogimiento? Vamos a empezar por recordar su noción primera de recogimiento en el camino de perfección, camino 28:4. Dice: llámase recogimiento porque recoge el alma todas las potencias y se entra dentro de sí con su Dios, y viene con más brevedad a enseñarla su divino Maestro. Camino 28:4. Y un poco más adelante, en 28:5, dice: encerrarse en este cielo pequeño de nuestra alma y acostumbrarse a no mirar ni estar a donde se distraigan estos sentidos exteriores. Esto lo dice en el camino, pero si os dais cuenta, en el camino ella habla del recogimiento como de un entrar dentro de nosotros mismos
es un recogimiento activo, es el alma la que se recoge con todas sus potencias dentro de sí, y luego habla de encerrarse en este cielo de nuestra alma, o sea, es el alma la que se encierra dentro. Después sí, después viene el maestro y le enseña con la mayor brevedad, o sea, facilísimo. Cuando ya está dentro viene el Señor y eso ya sí sería infuso, ¿no? Ya no es trabajo del alma, pero el trabajo de entrar, de recogerse y de permanecer con las potencias dentro es un recogimiento activo. Y nos lo propone como un aprendizaje, quiere que nos acostumbremos a ese movimiento de recogernos. Es tarea nuestra, del que ora, ese intento de recoger los sentidos y las potencias y de entrar, de meterse, por decirlo de alguna manera, en la propia interioridad. Y desde ahí dirigirse al Señor que habita en el cielo de nuestra alma. Este recogimiento tarea es recogimiento activo y es solo un esbozo y un preludio del recogimiento que ya proponen las moradas, que ya es un recogimiento infuso, un recogimiento don, un recogimiento tarea. En este último, el recogimiento que ya proponen las moradas, la recogida de los sentidos y la unificación interior se nos da hecho difuso por una fuerza que nos desborda, que nos trasciende y que no depende de nosotros. Por eso es infuso, por eso es místico, por eso es contemplativo. Y eso, en cierto modo, se anticipa a nuestra iniciativa. Y ella nos remite ahora al ejemplo del castillo. Dice, este castillo de nuestra alma está poblado de gente, dice ella, gente, esquiva e inquieta, que son los sentidos y las potencias. Bien. Son malos inquilinos, pero los tenemos ahí. Porque los sentidos y las potencias nos agitan, nos distraen, nos revuelven. Y de alguna manera nos desordenan desde dentro y nos empujan a vaciarnos y a volcarnos en las cosas de fuera, que ya nos distraen del todo, ¿no? Pero bueno, estos inquilinos están ahí y hay que contar con ellos. El problema es que los inquilinos están ahí, nos dan mucho la lata y no logramos poder con ellos del todo. Aunque intentemos mantenernos a raya, no podemos. Pero viene el señor del castillo, que sí que puede, y va a ser él quien ponga orden. ¿Cómo? Dice la santa que el señor del castillo llega y seduce y fascina a todos esos inquilinos que son los sentidos y las potencias y que nos traen inquietos y revueltos. Y nos lo dice así en el número 2 de este capítulo 3 de las Moradas Cuartas. Dice, hagamos cuenta, esto es muy de la Santa Madre, hagamos cuenta, hagámonos a la idea, imaginémonos, pongámonos en situación. Es que lo digo muchas veces y a mí me gusta mucho. Hagamos cuenta, haga cuenta, y me vais en Dios y ella, que también en otro lugar, ¿no? Que a mí me gusta mucho. Hagamos cuenta que estos sentidos y potencias que ya he dicho son la gente de este castillo, se han ido fuera y andan con gente extraña, enemiga del bien de este castillo, días y años. Y que ya se han ido, viendo su perdición, acercando a él, aunque no acaban de estar dentro, porque esta costumbre es recia cosa. Si no son ya traidores y andan alrededor. Visto ya el gran rey, que está en la morada de este castillo, su buena voluntad, por su gran misericordia, quiere los tornar a él. Y como buen pastor, con un silbo tan suave que casi ellos mismos no le entienden, hace que conozcan su voz y que no anden tan perdidos, sino que tornen a su morada. Y tiene tanta fuerza ese silbo del pastor, que desamparan las cosas exteriores en que estaban enajenados y métense en el castillo.
la imagen es preciosa, ¿no? Nos llama. Y esto, yo no sé si, bueno, cada una tiene su propia experiencia, ¿no? Pero esa llamada hacia adentro sí es relativamente fácil. Yo he conocido bastantes personas que han experimentado ese silbo del pastor, ¿no? Ese llamar los sentidos y llamar todo hacia la interioridad. A ese recogerse, estar dentro y con esa sensación de plenitud porque está el pastor, ¿no? Y esa llamada es más fuerte que todo lo de fuera, que todo lo de fuera acaba pues cansando, dice la santa aquí, cansando, hastiando, como dice ella. Y que ve la buena voluntad, que ve que en realidad es más fragilidad que mala voluntad, ¿no? Entonces el silbo del pastor se hace suave pero potente y casi sin entender el silbo hace que reconozcan su voz y les atrae, les llama para que no anden tan perdidos, sino que tornen a su morada. Cuando escribe este párrafo, yo creo que la santa tiene en mente las imágenes que utiliza Osuna en el tercer abecedario. Osuna habla de recogerse como la tortuga que se recoge en su caparazón o como el erizo que se encierra en su propia bola, ¿no? Pero a ella no le acaban de gustar del todo y las desecha. Incluso afirma de alguna manera, supongo que apoyada en su experiencia personal, como siempre, que no es exactamente así el recogimiento, ni como el erizo ni como la tortuga. Ellos, el erizo y la tortuga, se entran dentro de sí cuando quieren, dice la santa. Y acá, en esta situación del alma, en el recogimiento, no está en nuestro querer, sino cuando Dios quiere hacer esta merced, cuando Dios nos llama. Eso lo dice en el número 3. Efectivamente, tú la tortuga la enfadas y se mete dentro, pero yo la se acabó. El erizo le enfadas y se hace bola y tú que te acerques a tocar que te enteras. Pero el alma no es dueña de ese recogimiento cuando ella quiere. Ella no puede decir, ahora ya me he cansado y ahora me recojo. No, tiene que ser que el silbo del pastor sea fuerte y la llame. En la relación 5, número 3, lo que os he dicho antes de la Inquisición, ella dice que parece que el alma tiene allá adentro otros sentidos, como acá tienen los exteriores. Es como si tuviera unos sentidos internos diferentes de los externos, ¿no? Nada se hace por inercia, y mucho menos por sopor y aplatanamiento. Se hace porque son convocados los sentidos al interior del alma. Son llamados a la presencia del Señor del castigo, a la presencia del que habita el alma. Al orante solo se le pide una cosa. Solo, pero con una de estas ya basta. Que se desembarace, se desentienda, se desligue, al menos momentáneamente. Lo ideal sería que fuera radicalmente para siempre, pero al menos por un rato de la gente extraña y enemiga del bien del castigo, para poder entrar dentro. Es decir, que se desentienda, que corte, que se desentienda y que corte de todo aquello que le puede descentrar o que lo puede dispersar, que lo puede dividir, que lo puede desunificar. Pero también al mismo tiempo se le pide, esto es muy complicado, que no se preocupe excesivamente de sí mismo, que no se centre excesivamente en sí mismo, que se abandone a la acción de Dios. Porque también yo conozco gente que es el otro extremo, está tan preocupada de su recogimiento y de su interioridad que viven en un agobio continuo y agobian a todo el mundo. Quieren saber en qué morada están, ¿y a ti qué más te da? Quieren saber si van bien o van mal. Sí, y yo qué sé, a mí me voy bien, digo, pero no sé, yo qué sé cómo va, si no sé ni cómo voy yo. A ver, la actitud perfecta del orante es la del abandono, la de no querer saber,
no querer ver, no querer comprender, no querer sentir. Abandonarse en Dios y dejar que Dios actúe. Pero pretender entender lo que Dios va haciendo, pues no deja de ser una manera de soberbia también. Y de darse excesiva importancia a mí mismo. A mí una vez me preguntó la señora en qué morada estaba. Yo dije, pues ni lo sé, ni me importa ni me interesa. Así, claro, contesté. Se ve muy corromada porque era la típica señora súper activa espiritual. Yo le di de parecer, pues no sé. Dije, pues no lo sé. Ni me importa, ni quiero saberlo, ni me interesa. Ay, pero en la dirección espiritual, digo, no se me ocurre preguntarle al director espiritual en qué morada estoy. Digo, primero porque conozco al director y no me va a contestar. Ya, aquí, ¿eh? Y segundo, porque me parece más conforme al abandono no estar preguntándome eso. Yo no me imagino a Santa Teresita preguntándose en qué morada estaba. Y llegó a la séptima bastante pronto. Pero es que no me parece la actitud de un pequeñuelo estar queriendo comprender algo tan grande. A mí, esta es mi experiencia, siempre me ha bastado saber que iba bien. ¿Voy bien? Sí. Sigue así, ya está. O no sigas así, hay que enmendarse en esto, corregir lo otro, ¿no? Pero a pesar de mis limitaciones, a pesar de mis pobrezas, a pesar de mi pequeñez, ¿voy bien? Sí, vas bien. Pues ya está, qué mal me da estar enamorada que no te facilite. Estoy en gracia de Dios y voy bien. Pues ya. O sea, me parece más conforme al abandono que estar ahí tomándose el pulso del espíritu, porque entonces hipocondríacos del alma también, ¿no? ¿Qué estoy? ¿Qué estoy? Tengo enfermedad, estás tumbado. Ni bien ni mal, estás... Y si no estás, acabarás en breve. O sea, no podemos estar todo el día analizando en qué punto de la vida espiritual vamos. Yo solamente sé una cosa, que pertenezco a Dios y que la voluntad de Dios tiene que ser lo único que me guíe. Entonces, la voluntad de Dios, Él tendrá su plan de qué punto de oración tengo que tener, en qué situación, porque la oración compromete la vida. O sea, estar en las cuartas moradas no es tener oración de no sé qué, porque es toda la persona, compromete la vida, ¿no? Entonces, lo único que nos interesa es saber que vamos a avanzar. Y esto es importante, ¿no? Lo primero que hay que hacer es, como os digo, prescindir de uno mismo, no estar centrado en uno mismo, abandonarnos a la acción de Dios. Y este yo creo que es el gesto más hermoso, ¿no? Porque es el gesto que indica, que conlleva la humildad, la gratitud y la alabanza. Y de hecho la Santa Madre dice, alábele mucho quien esto entendiera en sí. O sea, entender que nuestra actitud es la de un pequeño que se abandona y que lo único que tiene que hacer es saber que está en los brazos de Dios y que Dios le lleva, ¿no? Y es la mejor situación. Está bien, voy bien. Si estás en la primera morada o estás en la séptima, saber eso no te va a ayudar en nada, no te va a hacer avanzar más, al contrario, te puede trabar, puedes perder un montón de tiempo en querer saber por dónde vas, ¿no? Y de hecho, además, muchas veces pasa, o a mí me ha pasado, que tú te pones a leer cosas en las moradas y dices, uy, yo qué sé, a lo mejor estás en las moradas quintas, ¿no? Y lees una cosa y dices, uy, pues sí, pues esto que dice aquí en la Santa Madre sí que es verdad que yo alguna vez he experimentado eso y tal. Entonces será que estoy en las moradas quintas. Y de repente te vas a leer en las moradas segundas y dices, uy, pues esto de las moradas segundas también me pasa, entonces ¿en cuál morada estoy? Y luego, claro, leo una cosa de las moradas séptimas que dices, pues fíjate, eso también dentro de mi corazón no he experimentado una vez. ¿Qué quiere decir? Que estás en las moradas séptimas, pues siento decirte que tú no creo. Lo veo mucho. O sea, yo alguna cosa de las moradas séptimas, pues sí que he dicho esto, me identifico y tal, pero vamos, de ahí a decir que porque coincida con eso y yo esté en las moradas séptimas, va a ser que no. Entonces, vamos a estar perdiendo tiempo en analizar eso. Yo creo que el plan de Dios no es ese. El plan de Dios es que lleguemos a la unión con su voluntad y seamos santos. Y lo otro, pues está muy bien leerlo, profundizar en ello, tener conocimiento y disponernos a todo lo que la Santa Madre dice que nos dispongamos. Pero eso es una cosa. Y otra cosa es que queramos conocer el resultado. Yo creo sinceramente que no nos corresponde eso. ¿Por qué? Porque en el régimen de gratuidad que debe presidir la oración cristiana, al orante le han sucedido dos cosas. Primero,
que el espíritu, que ahora en este punto del itinerario ha tomado la iniciativa, hay que dejarle que siga. Y empezar a calcular es cortarle al espíritu las alas. Y segundo, que es el espíritu el que nos convoca a prorrumpir desde lo hondo del alma en una oración de alabanza. Es nuestra única ocupación. Alabar a Dios por lo que ha hecho en nosotros, por lo que hace y por lo que tenga planeado seguir haciendo. Alabarle, y de hecho la Santa Madre dice, alábele mucho. Eso lo dice en varios lugares, en este capítulo de hoy. Alabar a Dios y agradecer, pero no chinchar a Dios ni pedirle explicaciones. Hay una cosa muy común, pero muy común, en la época de la Santa Madre y en la nuestra. Porque claro, cuando vemos las cosas que pasan en nuestra época creemos que esto es un desbarajuste. Pues no, en la época de la Santa Madre ya pasaba. Y es caer en la tentación, porque esto es una tentación, de las técnicas de oración. Cuando dicen, vamos a hacer un taller de oración, yo me echo a temblar. A mí taller me suena mecánico, cuando dejas el coche que está bien que lo arreglas, ¿no? Entonces vamos a hacer un taller de oración. Taller de oración, bueno, usted delante de Dios y pongas a hacer oración. Digo yo, déjese de talleres. Porque claro, en el taller hay unas pautas, unas técnicas, una escuela, un cursillo, un no sé qué dices. Todo eso, a mí me parece la más de cansino. Pues en la época de la Santa Madre ya había técnicas de oración, no sé cómo las llamaban, pero eran sus técnicas, sus métodos, sus sistemas. Técnicas más o menos refinadas para entrar en el recinto de Dios, en la interioridad de Dios, en los planes de Dios, en la experiencia de Dios. Y había una cosa que en nuestro tiempo se llama vacío mental, peligrosísimo, que es lo que en el tiempo de la Santa Madre se llamaba no pensar nada. Luego están los piraos estos de la meditación trascendental, que como digo, literalmente están piraos y si no están, acaban. El vacío mental es alienación mental, encefalograma plano. Y encefalograma plano significa defunción al día siguiente. La has cascado. Como a una persona le encefalograma en plano y a la familia y dicen si quieren donar los órganos o si le desconectan o qué. O sea, adiós Madrid, que te quedas gente. Entonces, el vacío mental no parece muy sano. Y la meditación trascendental, que ahora está tan de moda, en realidad es una técnica de oración mental que produce, esto es comprobable, graves desequilibrios psíquicos en las personas. O sea que esto de no pensar en nada, la Santa Madre en el número 4 lo dice de esta manera. Dice, se aconsejan algunos libros, ya había libros de todos como consejos de estos, no solamente ahora son los libros de autoayuda y todas estas cosas, o sea, ya entonces que no había imprenta casi, que estaba empezando, ya había libros de agárrate y no te lo digo. Dice, se aconsejan algunos libros que procuren no discurrir, sino estarse atentos a ver qué obra el Señor en el alma. Pero no han sido solo los libros, la Santa Madre ha tenido que discutir con los profesores de estas técnicas, que ya lo sabía también en aquel entonces. Por eso digo que no hay que desesperarse, nada de nuevo bajo el sol, ¿vale? Dice en el número 4, ha sido contienda bien platicada entre algunas personas espirituales. Contienda bien platicada, o sea, discusión en toda la verdad. Entre algunas personas espirituales, y de mí confieso mi poca humildad, que nunca me han dado razón para que yo me rinda lo que dicen. O sea, que ella no se callaba ni bajo la boca. Y como no le habían dado una razón convincente, no hizo lo que le decían. Su punto de vista lo podemos resumir en 3 o 4 postulados categóricos. Primero, no puedo acabar de entender cómo se puede detener el pensamiento, a no pensar nada, de manera que no haga más daño que provecho. Número 4. Encefalograma plano, no. Sigue. Y eso porque Dios nos dio las potencias para que con ellas trabajemos,
No hay por qué las encantar, sino dejarlas hacer su oficio hasta que Dios las ponga en otro mejor. Número 6. Es decir, todo reniego de la labor de nuestras potencias es inadmisible. Su cese solo puede quedar justificado por la efusión de una actividad superior que la sustenta, nunca por nuestra iniciativa. O sea, memoria, entendimiento y voluntad solamente pueden quedar suspensos por la acción del Espíritu Santo. Si lo hacemos nosotros vamos a acabar muy mal. No lo vamos a conseguir y la cosa va a derrapar. Vamos a acabar muy mal. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pedir al Señor muy humildemente, que sí se puede pedir, porque el Señor va a hacer lo que quiera, no lo que nosotros digamos, que nos lleve a esa oración de quietud absoluta, donde Él reine y donde nuestras potencias dejan de darnos la chapa y de fastidiarnos y de importunarnos. Pero pedir que sea Él el que lo haga, no intentar nosotros parar ni nuestra memoria, ni nuestro entendimiento, ni nuestra voluntad, porque no podemos. Y como nos empeñemos, salud mental. Pero la razón más fuerte es la absoluta gratuidad de la oración mística y de toda experiencia de Dios. No son cosas que nosotros conseguimos, sino dones que recibimos por amor. Yo no puedo persuadirme en industrias humanas en cosas que parece puso su majestad límite y las quiso para sí. Dice en el número 5. Y lo dice en un tono categórico. Así volvemos a las líneas maestras del pensamiento teresiano en el tema de la oración. Hay unas formas de oración en que actuamos y oramos nosotros. Oración activa. Y hay otras formas en que es el Espíritu de Jesús el que ora en nosotros y nos asocia a su oración. Oración contemplativa. Estas dos dimensiones de nuestra oración se manifiestan igualmente en la oración de recogimiento. Hay una educación de los sentidos o una pedagogía de recogimiento con la que logramos interiorizarnos y contemplar amorosamente la palabra de Dios. Es el recogimiento del que nos habla en el Camino de Perfección en los capítulos 26, 27, 28 y 29. Un recogimiento en el que educamos nuestros sentidos y con el que logramos recogernos, un recogimiento activo. Pero también hay otra forma de recogimiento que está más allá de nuestras técnicas, de nuestra iniciativa, y que entra en la dinámica del amor que se derrama en nuestros corazones por el Espíritu Santo, que nos es otorgado. Esto es pura gratuidad. Ya he podido cerrar los puños, hacer fuerza y concentrarme. No lo voy a conseguir. Es pura gratuidad. Pertenece a una de esas cosas que su majestad quiso dejar para sí, para su decisión, para su iniciativa. Ese es el recogimiento infuso.